acercado hoy a esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana dentro del ciclo sobre gestión cultural que hemos empezado hace unas fechas y del cual tenemos hoy nuestra segunda actividad. Como sabéis, el ciclo empezó con una charla de Juan Prieto, catedrático de Economía, sobre el planteamiento general de lo que es la economía de la cultura. Y hoy contamos con la presencia de Jorge Fernández León, a quien yo creo que casi no hacía falta ni presentar en esta región, ¿no? En materia de gestión cultural, pues es un referente de la región y le agradecemos mucho que haya venido a participar con nosotros en esta actividad. Para quien no lo conozca, que supongo que es nadie, Jorge Fernández León es licenciado en Filología Inglesa, máster en Investigación Cultural. En la actualidad trabaja como consultor cultural y ha sido, entre otras cosas, patrono de la Academia de España en Roma, de la Fundación Interarts, es miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible y del Comité Científico de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Y es también consejero asesor de la revista Periférica y miembro del Observatorio de Políticas Culturales de la Fundación Alternativas. Jorge fue el primer director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y director de Comunicación del Ayuntamiento, director de Presidencia y viceconsejero de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. En tales responsabilidades se ocupó de la rehabilitación integral de la Universidad Laboral de Gijón, de la puesta en marcha de Laboral del Centro de Arte y de la Radiotelevisión del Principado de Asturias, entre otros muchos proyectos culturales. No quiero abrumar demasiado con la actividad de Jorge. Es un activo gestor cultural y dinamizador del sector, que se ha movido siempre con conocimiento de primera mano y seguro que nos aportará luz a una temática tan ardua y controvertida como es en este caso, que es lo que le hemos pedido que hable de la definición, concreción y garantía de los derechos culturales. A lo mejor el primer problema es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos culturales, ¿no? Tema nada pacífico, dicho sea de paso. Si los derechos los tienen las personas o los tienen los territorios. Se habla muchas veces de los derechos de los territorios, una cosa que a mí me chirría mucho, ¿no? Pero bueno, como que hemos venido a oír esa Jorge, yo no quiero robarle ni medio minuto más. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a Tribuna Ciudadana y a mi presentadora Javier que me hayan permitido estar por primera vez, yo creo, en esta sala, en el Club de Prensa de España, y en una actividad de Tribuna, que es una organización importante en la historia de la cultura asturiana y que espero siga trabajando por ella. Y este también es un buen momento. Ya aprovecho que estoy aquí en Oviedo para hacer un pequeño reconocimiento a la Universidad de Oviedo, que aunque poca gente lo sabe, ha tenido y sigue teniendo un papel más relevante que otras en la formación de profesionales del mundo de la cultura y que ha hecho lo imposible para ayudar a que estos profesionales colaboren en favor de los derechos culturales. Esta declaración es necesaria porque es poco conocido que ya hace más de 3 décadas que la Universidad de Oviedo empezó con actividades en las que me tocó además a mí la suerte de colaborar, de formación de profesionales de la cultura, y eso ha continuado de distintas maneras durante décadas, en las que tanto mi presentador como Juan Prieto, que intervino en la anterior charla aquí, como el recordado Víctor Fernández Blanco, han trabajado con una tenacidad admirable en el intento de dar cobijo a una mirada infrecuente, ¿no? Que es la mirada de la economía sobre las políticas públicas de cultura y la de la economía cultural más allá de los números de la cultura. Y naturalmente quiero darles las gracias a todas y todos
aquí en este estupendo viernes y espero que esta audiencia heroica tenga tiempo para charlar un rato cuando termine mi presentación. Hay un libro de reciente traducción al español cuyo título es La cultura es mala para ti. La cultura es mala para ti. Otro libro más reciente, que aún no traducido, pero que pronto se traducirá, se titula La cultura no es una industria. Y lo que está ocurriendo es que con todo, con eso y con todo, muchísima gente se queda a la puerta. O se la encuentra cerrada. Más allá de palabras y papeles, hay millones en España de excluidos de la cultura. Los poderes públicos, dice la Constitución en su artículo 44, promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los datos, sin embargo, obligan a matizar. Quien cobra menos de 1.000 euros al mes destina un 1,4% de su presupuesto a las artes y el porcentaje va creciendo a medida que aumentan los ingresos. Hasta un 1,9% gastan los que ingresan más de 3.000. Por la misma razón, sumada al techo de cristal y a la atávica discriminación salarial, los hombres gastan más que las mujeres en los sectores artísticos. Los que viven en grandes ciudades gastan más que los que viven en lugares pequeños. La cifra de gasto medio por persona, que ha bajado desde 2019 sucesivamente en nuestro país, no deja lugar a dudas. Oscila entre los 283 euros de La Rioja y los 165 en Ceuta, y en España, últimas cifras que se manejan son las de 2022, la media era 241 euros por persona y año, y la media asturiana un poco más alta, 260 euros. La oferta tampoco es igual. No hay una oferta en el país que permita que las personas accedan a la cultura de la misma manera, o a las ofertas culturales o a las prácticas culturales en el norte, en el sur, y la mayoría de la oferta cultural se concentra en 3 o 4 grandes lugares del país. La mitad de España no acudió al cine en el último año, y lo mismo en el caso de la música, de las artes escénicas o de los museos, galerías y exposiciones, y eso pueden ustedes comprobarlo en el anuario de estadísticas que publica el Ministerio de Cultura. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales? Pues, el resumen de la sesión, voy a intentar contarles de qué hablamos, de dónde vienen los derechos culturales, cómo podrían hacerse posibles. Voy a hablar un rato de derechos y capital cultural y capitales culturales. Y voy a mostrarles un ejemplo concreto de cómo se puede entender la aplicación de los derechos culturales a algo tan cercano y tan fácil como las bibliotecas públicas. Así, a lo mejor, podemos hablar un poco de dónde los hay, dónde no los hay, porque no hay tantos como pensamos, que a veces pensamos que España tiene un índice muy alto de derechos culturales, tiene un justito, más o menos, y dependiendo del territorio. Cuando hablamos de derechos culturales, hablamos estos son unos amigos de Zamora de Universidad. Pero hablamos de identidades y comunidades culturales. Eso incluye el derecho a escoger libremente la identidad cultural, que ésta sea respetada, la libertad de escoger identificarse o no con una o varias comunidades culturales sin considerar fronteras, y también el derecho a modificar esa elección, y el derecho a acceder a nuestro patrimonio cultural y al de otros. Diversidad, que implica conocer la diversidad de formas expresivas y elementos del patrimonio y de la comunidad que pueden ser significativas para el conjunto de personas que viven en un territorio. Hecho que comporta para las administraciones
deberes de protección y de promoción, y al mismo tiempo el reconocimiento de que hay personas y colectivos que deben ser objeto de una consideración especial. Las niñas y los niños, las mujeres, las personas mayores, las personas con diversidad funcional, las minorías de cualquier tipo, las personas migrantes o las personas que viven en la pobreza. El ámbito internacional de los derechos culturales no comporta apostar por el relativismo cultural ni debilitar el principio de universalidad que se aplica al conjunto de los derechos humanos. Ningún argumento cultural, por ejemplo, la defensa de las tradiciones o las costumbres, ni el derecho a conservar el patrimonio o a expresarse libremente, se puede utilizar para justificar vulneraciones de los derechos humanos. De hecho, es exactamente lo contrario. Solo el pleno respeto a los derechos humanos crea un marco adecuado para la diversidad cultural y contribuye a garantizarla. Derechos de expresión y creación, que incluyen la libertad de expresarse y crear, de ejercer prácticas culturales, desarrollar y compartir conocimientos y expresiones culturales, y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales derivados de las obras y expresiones creadas. Para que ese derecho se dé, tienen que existir, entre otras cosas, equipamientos, programas e iniciativas que faciliten el acceso y la participación igualitaria de toda persona en las actividades culturales de todo tipo. Y también obliga a que las instituciones se ocupen de analizar desigualdades y obstáculos que puede haber en este sentido, a través de estudios, estadísticas y otros instrumentos. Derechos respecto a la educación y la formación, que incluyen el derecho a recibir una educación y una formación que contribuyan al libre y pleno desarrollo de la identidad cultural mediante la mejora del acceso y de la participación en la cultura de escuelas y centros de educación formal e informal, la promoción de la educación artística y las capacidades creativas y tecnológicas. Todo eso está estrechamente relacionado con el fortalecimiento de la vida democrática de la comunidad y con la capacidad de intervenir de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que la constituyen. Derechos a la información y a la comunicación, que incluyen el derecho a la información libre y pluralista y comprenden aspectos relacionados con la recepción de la información, la participación en la elaboración de la misma y en su difusión, y el derecho de rectificación. Derechos a intervenir en la planificación urbana y sostenible y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la crisis climática y el medio ambiente, que implican un uso sostenible de los espacios públicos, el reconocimiento de tradiciones y conocimientos vinculados a la producción y la conservación del patrimonio, así como la evaluación de impactos de políticas y proyectos urbanísticos o fomento del espacio público para el acceso a la cultura y la atención del acceso en el marco de las políticas de movilidad. Derecho al trabajo cultural, el que afecta a la producción cultural en condiciones dignas. Derecho a la cooperación y a la gobernanza, que incluye el derecho a participar en debates y en procesos relacionados con la toma de decisiones sobre políticas culturales. Quizá algunos de ustedes conocen algunas películas documentales excepcionalmente interesantes. Hay una muy famosa sobre la transformación del Rijksmuseum de Ámsterdam, donde se ve todo ese proceso de participación de la ciudadanía en el debate del diseño y desarrollo del cambio de la transformación del museo. Pero hay muchas otras. Ex Libris es otra película que yo siempre recomiendo a quien tenga interés en ver cómo funciona una red de bibliotecas públicas en una ciudad grande. Para llegar a acercarse a los derechos, ¿cómo podemos hacer posible los derechos? Déjenme pararme un momento en la definición de los sistemas culturales, porque los sistemas culturales son los contenedores de los derechos. Llamamos sistema cultural a un conjunto interconectado de creencias, prácticas, instituciones, símbolos, valores y normas compartidos por un determinado grupo de personas dentro de una sociedad. Son mecanismos dinámicos y evolucionan con el tiempo. Y los sistemas culturales, que se incluye la historia, la geografía, las religiones, las lenguas,
se articulan en principios y convicciones fundamentales que guían el comportamiento y conforman las tradiciones. Las prácticas de esos sistemas culturales engloban las costumbres, las tradiciones, las ceremonias, los rituales y abarcan desde comportamientos cotidianos hasta acontecimientos y se hacen patentes en las instituciones, en las estructuras que ayudan a regular esos comportamientos, que hacen cumplir las normas y que mantienen el orden social. Las instituciones pueden incluir gobierno, familia, educación, religión, sistemas económicos. Todo sistema cuenta con un conjunto de códigos simbólicos y se expresa en sus propios lenguajes y en sus normas, banderas y con los religiosos o monumentos nacionales, así como la lengua y los dialectos, que son sus mecanismos expresivos. Los sistemas culturales a los que aspiramos en Occidente no son iguales en todo el mundo. A los que aspiramos en Occidente son sistemas porosos y reflejan perspectivas, creencias y prácticas diversas. Y su estudio nos permite comprender la complejidad de la sociedad y el modo en el que se construyen significados e identidades. Pero hoy, a la vez, la cultura en su expresión institucional y regulatoria es uno de los conceptos que mueven el Estado democrático, rango propio y con una legislación extensa y especializada que aspira a cubrir todas sus manifestaciones y contenidos y forma parte del núcleo central de muchos textos constitucionales y del derecho internacional. La cultura está incorporada como un derecho universal desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y posteriormente, distintos textos y documentos internacionales consolidan el papel de la cultura en la formación de comunidades democráticas. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, el Pacto Internacional que incluye el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, los informes periódicos y sectoriales, especialmente a cargo de la relatora especial. Naciones Unidas creó en 2010 una relatoría vinculada directamente a la presidencia de Naciones Unidas, una relatoría especial de derechos culturales, y esa relatoría elabora anualmente uno o dos informes que todo el mundo que está en este mundo de la normativa y de la norma cultural sigue con mucho interés. Luego resumiré algunas de las ideas de uno de sus últimos informes. El último informe, de hecho, es un proceso lógicamente, sobre la inteligencia artificial. El elemento central del marco jurídico de los derechos culturales, que es el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, ya en su párrafo 2 reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las profesiones científicas, lo mismo que al principio toda persona tiene derecho a tomar parte e intervenir en la vida cultural o no hacerlo, y a gozar y a participar o no en el progreso científico y los beneficios que les resulten. Y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vincula jurídicamente, aunque ya sabemos que ahora esto sirve para muy poco, vincula jurídicamente a 171 estados firmantes, se reconoce el derecho a toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales, como antes decía. El pacto exige a los estados que adopten medidas jurídicas específicas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, entre ellas las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura, y también deben adoptar medidas para garantizar la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora y para reconocer los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Destacan por su claridad crítica los informes ante la Asamblea General de la actual relatora de Derechos Culturales, Alexandra Santaki, entre los cuales quisiera citar unos párrafos del
informe de 2022 titulado Desarrollo Sostenible y Derechos Culturales, los Principios, que entre otras cosas señala que en muchos casos las políticas y las estrategias de desarrollo, se pregunta si la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba tendrán papeles. Los derechos culturales reconocen que en muchos casos las políticas y las estrategias de desarrollo reflejan solo los puntos de vista culturales dominantes o de los sectores más poderosos de la sociedad y siguen teniendo vínculos con el colonialismo y la dominación y se diseñan y aplican en detrimento de los más vulnerables, impidiendo el futuro desarrollo sostenible y la supervivencia de estas personas y comunidades y probablemente, dice la relatora, en el largo plazo de la humanidad. La necesidad de aceptar y valorar marcos ajenos a los enfoques dominantes es urgente. La diversidad cultural tiene tanta importancia para nuestro futuro como la biodiversidad, y ambos aspectos están muy relacionados. Las personas y los pueblos deben ser los principales beneficiarios de los procesos de desarrollo sostenible. Y ella recomienda que los estados, las organizaciones internacionales y todas las partes interesadas se aseguren de que los procesos de desarrollo sostenible sean culturalmente sensibles y apropiados, se ajusten al contexto de entornos culturales específicos y traten de alinearse plenamente con las aspiraciones, costumbres, tradiciones, sistemas y visiones del mundo, de los individuos y los grupos que con mayor probabilidad se van a ver afectados por esos cambios. Les pide también a las organizaciones que respeten e integren plenamente los derechos de participación y el derecho de las personas y comunidades afectadas a un consentimiento libre, previo e informado, que se hayan determinado libremente esas condiciones y estén dirigidos por las propias comunidades y que cualquiera de esos cambios, de cualquiera de esos nuevos procesos de desarrollo sostenible, vengan precedidos de evaluaciones de impacto sobre los derechos culturales para evitar cualquier impacto negativo sobre los mismos y en particular de evaluaciones del impacto sobre los derechos culturales. Es un tema al que la relatora prodiga especial atención desde la materialización de la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos culturales. Cita de nuevo el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma lo que, para hablar de derechos culturales, se puede afirmar en cualquier lugar, grande o pequeño, que la garantía de esos derechos radica en los poderes públicos, conforme a principios de universalidad, igualdad de acceso, objetividad, pluralismo y servicio público. Por tanto, es tarea del Estado la de generar, promover e impulsar condiciones y garantías para un acceso universal y para la libertad de creación y las prácticas culturales. La cultura, entiende la relatora, encarna las formas de comunicación entre los seres humanos y de organización de la vida social y mediante el desarrollo y la transmisión de lenguajes, valores, gestos y la creación de normas, reglas e instituciones. Pero, ¿cómo hacerlos posibles? ¿Cómo se garantizan los derechos culturales? En España hay dos iniciativas especialmente ya en marcha, aprobadas en los parlamentos autonómicos, en el Parlamento de Navarra y en el Parlamento de Canarias, que combinan la defensa de los derechos culturales con la articulación específica de los sistemas públicos y culturales, de las instituciones culturales. La ley Navarra, que se aprobó en 2019, determina, bueno, estas dos leyes además tienen una característica singular. Las dos leyes han sido aprobadas por la unanimidad de sus parlamentos. Es decir, son leyes de consenso, son leyes pactadas.
cosa infrecuente últimamente en nuestro país. Y son dos leyes, por eso, tremendamente importantes, porque el cambio de gobierno, en el caso de Canarias, no ha supuesto la paralización de esa ley, sino que la ley tiene continuidad con un cambio de color político importante en el gobierno canario en 2023. La ley navarra determina el marco de los derechos culturales tanto en cuanto a los sectores en que se ejercen como en cuanto a la delimitación general de los mismos. Se organiza a partir de los textos internacionales que definen esos derechos, universalidad y reconocimiento de la diversidad cultural y de la libertad de toda persona para elegir su identidad y decidir si participa o no, y si lo hace, y cómo ejerce su papel en la vida. Se avanza pues desde el derecho a la cultura hacia los derechos culturales. Se facilita su ejercicio en cuanto a derechos humanos y el acceso universal a la cultura y a las creaciones artísticas y la participación en la vida cultural, recogiendo la ley, el objeto, sus principios inspiradores y su ámbito de aplicación. Enumera los derechos y encomienda a los poderes públicos la garantía de su práctica, asegurando la inclusión de personas y grupos vulnerables, la igualdad de género y la capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones culturales de interés general. En materia de acceso a la cultura se contempla tanto el acceso físico como el virtual y a través de las formas de mediación cultural en los centros y equipamientos culturales, a los bienes de patrimonio cultural material e inmaterial, tal, museos, colecciones, libros, bibliotecas, y esa ley también contiene disposiciones sobre el ámbito audiovisual, la música, las artes en vivo, el ecosistema cultural y creativo y los equipamientos culturales. La ley navarra dedica además apartados a la libertad de creación artística y literaria, a la investigación científica y a la tarea de las administraciones públicas autonómicas y locales. Se crea un Consejo de la Cultura y las Artes y se definen sus funciones y su composición como órgano consultivo y asesor de la Administración. Se contempla el mecanismo de su financiación, de subvenciones y ayudas, la difusión del mecenazgo cultural y la creación de fondos y mecanismos de crédito para iniciativas culturales y de mecenazgo. También la ley crea un portal digital de la cultura y tiene aprobadas ya cartas de servicios en las que se detallan las prestaciones culturales por servicios. La ley del sistema público de Canarias, nacida desde los mismos principios generales, se diferencia de la ley navarra en que se centra fundamentalmente en la determinación y condiciones de las organizaciones que garantizan esos derechos. Y establece un sistema, el principio del sistema cultural. Una de cuyas premisas centrales es la articulación del conjunto de administraciones del sector público y de sus instituciones culturales como una red de colaboración, cooperación y coordinación. No se trata, pues, estrictamente de una ley de derechos culturales, sino de las garantías que aseguran su ejercicio y su efectividad. Considera la organización administrativa al servicio de un Estado democrático como una instancia proactiva en la garantía de los derechos fundamentales. Es decir, que para su pleno ejercicio se habrán de producir cambios en la configuración de las propias administraciones públicas, de sus aparatos culturales, incorporando en el articulado del sistema una relación de obligaciones mínimas de todos esos servicios culturales. Y principios que las instituciones deben cumplir. El reconocimiento de la condición y el concepto de sistema cultural supone una transformación importante en la normativa en España, porque, entre otras cosas, lo equipara a los sistemas, a los otros sistemas de las leyes, al sistema tributario, al sistema educativo, al sistema sanitario, sistemas centrales en la vida democrática. Y certifica la función social de la cultura, su trascendencia en la construcción individual y colectiva. Esa es la importancia de esa norma, que crea un sistema público de cultura y determina sus principios, el horizonte de sus valores, las funciones de las instituciones que están en el sistema y sus obligaciones. Un sistema que intenta modelar condiciones y recursos en que se desarrolla y pervive ese complejo entramado de la esfera de la cultura, a veces tan contradictorio. El Ministerio de Cultura, hace casi un año ya,
comenzó un proceso para la fijación de algo que teóricamente debe estar terminado antes de este verano, que es un plan de derechos culturales. En ese plan estamos participando cientos de personas muy distintas, desde muy distintas perspectivas, y el trabajo se está realizando en torno a 13 ejes que van a configurar un plan de derechos culturales aprobado por el gobierno y con la pretensión. Este año se celebra en Barcelona, a finales del mes de septiembre, un encuentro que se denomina Mondiacult, que es un encuentro en el que todos los países de UNESCO se reúnen para debatir un poco por el presente y futuro de las políticas culturales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El último Mondiacult se celebró en 2022 en México y en septiembre se celebra en Barcelona. Y el Ministerio de Cultura español pretende presentar varios documentos, entre ellos este Plan de Derechos Culturales, que tiene 13 ejes temáticos. Un eje dedicado a la adecuación normativa y buenas prácticas, gobernanza. Un eje dedicado a la cultura intergeneracional. Un eje dedicado a los derechos digitales. Otro al desarrollo local y la acción comunitaria. Uno específico destinado a hablar de desigualdad. Un eje específico de discapacidades. Un eje de diversidades étnico-raciales, un eje de diversidades lingüísticas, un eje de educación y cultura, un eje de evaluación de las políticas culturales, otro de igualdad de género, otro de mediación cultural y, por último, un eje de sostenibilidad y Agenda 2030. El Plan de Derechos Culturales, que no voy a contarles ahora, pretende fijar, en cierto modo, también ese marco en términos nacionales, con las limitaciones que tiene la normativa española, en la que la gestión de las políticas culturales está transferida íntegramente o casi íntegramente a las comunidades autónomas. Y bueno, como estamos en Oviedo y estamos en un momento interesante de la historia cultural de la ciudad, y hablando de capitalidades culturales, pensé que podía tener sentido intentar entender la relación entre un proyecto de capitalidad cultural y los derechos culturales. Oviedo es una capital cultural y Oviedo y Asturias tienen capital cultural, mucho capital cultural. Capital cultural, los sociólogos y los economistas definen de maneras distintas, pero que en definitiva es un valor económico, más allá de lo económico, que tiene que ver con todo lo que llamamos la cultura, la identidad, el conjunto de los valores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capitales culturales? ¿Qué tienen los derechos culturales que ver con los 6 criterios de elección de la futura capital cultural europea? Se lo intento resumir muy rápido. Los derechos culturales y la capitalidad cultural tienen en común, primero, que se plantean como objetivo una contribución a la estrategia cultural a largo plazo del lugar de la capitalidad. No hay cultura valiosa sin planteamiento estratégico. Y los proyectos de capitalidad que pretendan ganar necesitan que antes y después del año de la capitalidad queden claras garantías de acceso y participación sostenidas y demostrables en el tiempo y un proyecto estratégico de cultura para el territorio. Y su relación con los derechos culturales es que este principio reconoce la cultura como un derecho sostenido en el tiempo y no como un evento puntual, y si se implementa bien, ello garantiza el acceso continuo a la cultura no solo en el año de la capitalidad. El segundo elemento definitorio de la candidatura ganadora es dimensión europea. El criterio evalúa
el alcance y la calidad de las actividades que promueven la diversidad cultural en Europa. Y los derechos culturales tienen en común que esta segunda propuesta de dimensión europea impulsa la diversidad cultural y el diálogo intercultural, que son fundamentales para el respeto de los derechos culturales de las minorías y de las identidades no hegemónicas. Y a la vez, esta dimensión fortalece el derecho a participar en la vida cultural más allá de las fronteras nacionales. El tercer bloque de objetivos de una capitalidad cultural es que tenga contenido cultural y artístico, valorándose la participación de artistas locales y organizaciones culturales en la elaboración y en la aplicación del programa cultural. Y se considera valiosa la capacidad de combinar el patrimonio local y las formas de arte tradicionales con todas las expresiones nuevas y experimentales. Incluye artistas, por tanto valida el derecho de todos a crear y compartir cultura, y si hay inclusión, ello colabora a democratizar la producción cultural, evitando que sean las élites las que monopolicen este hecho. El cuarto principio de una capitalidad cultural es capacidad para alcanzar los objetivos. Las ciudades tienen que demostrar que la solicitud cuenta con un amplio y firme respaldo político, pero también con un compromiso sostenible por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, y que se cuenta con las infraestructuras adecuadas y viables para acoger ese título. Esto es a la vez un derecho y un riesgo, porque el proyecto puede priorizar la viabilidad técnica y financiera, pero puede dejar de lado el impacto social. Pero si se hace bien, garantizará que los recursos públicos van a estar al servicio del derecho a la ciudadanía y a la cultura. El quinto bloque, de los 6, es el de trabajo de proximidad. Es imprescindible para un proyecto de capitalidad en la implicación de la población local y de la sociedad civil en la preparación de la solicitud y en la puesta en práctica de la acción. Es decir, derechos culturales, participación ciudadana y la inclusión de grupos vulnerables o marginados en la elaboración de los proyectos. Y es el núcleo del derecho a la cultura entendido como acceso, participación y acción colectiva. Y por último, la gestión. Se consideran factores relativos a la viabilidad de la estrategia de recaudación de fondos y el presupuesto, y una buena gestión asegura que los derechos culturales no dependen de la voluntad política, sino que están garantizados por estructuras sostenibles, que van más allá del capricho o la prioridad que en un momento determinado puede implicar una u otra gestión política. Y al mismo tiempo, en este marco de gestión, se plantea el riesgo de que la cultura se intente planificar y administrar únicamente como un negocio, olvidando su dimensión de derecho. Es decir, todos los criterios de la convocatoria pueden estar alineados con los derechos culturales, pero la decisión es cómo se va a implementar. Si se hace con enfoque de derechos, se hace como una herramienta de igualdad de acceso a la cultura, de participación activa en la vida cultural, de reconocimiento de la diversidad o de protección del patrimonio. Si no, se corre el riesgo de que la capital europea de la cultura sea más una marca turística que un proyecto de transformación cultural real. Y en España tenemos algunos casos en la historia de las capitalidades culturales españolas, Salamanca, Madrid, que han sido capitales culturales europeas, en los que se demuestra perfectamente lo poco que en ese momento la capitalidad cultural trajo de bueno para los derechos culturales. Para muestra un botón, que es este bonus track que les propongo, que es cómo se aplicaría los derechos culturales a la lectura y a las bibliotecas públicas, y cómo en muchas ocasiones se vulnera ese derecho. El derecho a la lectura es parte fundamental del derecho a la educación y a la información y a la participación en la vida pública. El derecho a la lectura, además, se hace a través de la biblioteca
pública, que es un espacio clave para garantizar ese derecho, sobre todo para los sectores más vulnerables. Pero en muchos contextos se están produciendo situaciones que limitan o vulneran ese derecho. Es importante porque el derecho a la cultura necesita financiación y en muchos casos falta financiación. Es importante porque el derecho a la cultura impide la censura y se están produciendo casos de censura en España en diversas bibliotecas en los últimos años de manera preocupante. Censura de contenidos, eliminación de libros, está ocurriendo, no ocurre solo en Estados Unidos, ocurre en Estados Unidos. Pero también en la falta de financiación podemos ver cómo la mayoría de las bibliotecas tienen problemas para actualizar sus fondos, tienen problemas para tener el personal que necesitan y atender los horarios necesarios. Lo mismo que en la brecha digital, que es el tercer bloque, vamos a notar cómo el derecho a la lectura está falto de numerosos accesos. Si la financiación después de la crisis de 2008 supuso la cierre de bibliotecas, la falta de fondos, la reducción de personal, eso se nota cada vez más en numerosas zonas rurales de España. España, por suerte, no ha tenido la desgracia de otros países aparentemente culturalmente más ricos como Gran Bretaña, donde en los últimos 20 años se han cerrado cientos de bibliotecas públicas. Pero aquí también se han cerrado bibliotecas públicas y las bibliotecas públicas son el elemento fundamental del acceso. En la censura ideológica que atenta contra la libertad de pensamiento se está produciendo en muchos lugares. La brecha digital ocurre en demasiadas bibliotecas que no ofrecen acceso a Internet o a materiales digitales y suele afectar, lógicamente, a personas mayores, estudiantes y aquellas zonas en las que la llegada de las redes es a veces más dificultosa. Las bibliotecas no ofrecen muchas veces accesibilidad adecuada. Faltan libros de lectura fácil, faltan libros en braille, hay edificios sin accesos para personas con movilidad reducida. El resultante es la exclusión de numerosos grupos vulnerables del acceso. Hace poco oí un caso que prefiero no pensar que ocurre cerca de aquí, de retirada de unas máquinas de café de una biblioteca porque los pobres entraban a tomar café y al calor y alguien dijo que olían mal cuando se sentaban en las mesas. Me lo contaron, quizá no es verdad, espero que no sea verdad. Lo que se puede hacer para evitar lo que ocurre en muchas bibliotecas, para conseguir los derechos culturales de las bibliotecas, pues una inversión sostenida que en muy pocas partes se mantiene. Si se aplicaran los criterios de la IFLA, de la Federación Internacional que se ocupa, entre otras cosas, de bibliotecas, archivos y centros documentales, tendríamos que estar gastando en la adquisición de libros probablemente 4 veces lo que se está gastando en estos momentos por la mayor parte de las instituciones públicas. El derecho de acceder a catálogos diversos y sin censura, el derecho a disponer en el territorio, allí donde una persona vive, de políticas públicas que garanticen el acceso universal y la importancia de la formación de profesionales como mediadores y mediadores culturales, que es algo que en muchas ocasiones se echa en falta. El derecho a la lectura no puede depender, voy terminando, del lugar de residencia, del nivel económico o de la ideología. Las bibliotecas públicas
son espacios democráticos fundamentales y deben ser protegidas como tales. Defender nuestras bibliotecas es defender la democracia cultural, el acceso igualitario a la cultura y al pensamiento crítico. Lo que nos queda por decir es que, como pretendía proponer en el título de nuestra conversación, los derechos culturales están muy lejos de ser alcanzados por muchos motivos y el esfuerzo de las políticas públicas tendría que concentrarse mucho más en dotar de recursos suficientes las herramientas que la norma nos propone para garantizar esos derechos, seguramente empezando por una normativa común que nos permita disponer de compromisos y obligaciones que hoy por hoy existen solo en algunos lugares. Así que, a partir de aquí, quedo a disposición de ustedes para la reflexión. Muchas gracias. Muy bien, pues yo he tomado aquí un montón de notas sobre asuntos que darían mucho juego, pero casi prefiero que reservarme para después, ¿no? Que hable el pueblo, ya que estamos hablando de derechos culturales y de genéricos, que hable un poco el pueblo, ¿no? José Fran, por ahí atrás está levantando la mano, que me sorprende. Bueno, muy buenas tardes. No sé si hablará al pueblo, pero uno bien pueblerino va a hablar. Muy buenas tardes y gracias, Jorge, por tu maravillosa exposición. Quería preguntarte si, por ejemplo, hablas de que hay censura en bibliotecas, si podemos considerar censura al sistema VOC que nos invade desde hace años y que desgraciadamente pues, nos viene imbuido de ciertas universidades norteamericanas y hacemos una mala copia aquí. Gracias. Bueno, yo creo que los excesos siempre son malos y lo que suele caricaturizarse como woke o sistema a mí me parece igual de malo que cualquier otro sistema censor. Digamos, el borrado de personas, el borrado de entidades que constituye otra forma nada sutil de censura. Así que me parece otro mecanismo de censura que no sé si, no conozco todavía ningún caso en España en el que eso haya ocurrido, menos en bibliotecas, pero pudiera ser. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Saludarle en primer lugar a don Jorge Fernando de León, que es magnífico el señor, ambos dos, como universitarios y como gente vinculada aquí a Asturias y a la promoción cultural. Sobre todo quería hacer un hincapié en una cosa, que las recomendaciones de la IFLA, la Asociación Internacional de Bibliotecas y de Acción Cultural de las Bibliotecas a escala internacional, desde hace por lo menos 20 años proclaman la necesidad de que las bibliotecas no sean simplemente un almacén de libros, sino que, si se puede, se conviertan realmente en núcleos y en centros culturales en los que realmente se promuevan los valores democráticos más extensos, en un sentido más extenso y en un sentido más universal, de acuerdo con los derechos humanos y con la posibilidad de que esté garantizado el pluralismo ideológico, político, a través de todo tipo de lecturas y publicaciones, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, quería hacer hincapié también en que Asturias me parece un lugar bastante, dentro de lo que hay en España, con una promoción de mucha gente y con un carácter muy democrático de acceso a las bibliotecas. Las bibliotecas aquí realmente están asociadas a un concepto bastante, yo diría, europeo y bastante militante de lo que es una ciudadanía avanzada, ¿no? Si no llega a ser por el acceso a bibliotecas y por el acceso a publicaciones que enriquecen precisamente el
contraste de ideas, el debate ideológico de sociedades democráticas avanzadas, estaríamos mucho peor, ¿no? Las bibliotecas nunca ya como meros almacenes de libros, sino como lanzaderas también del debate ciudadano y de la formación de ciudadanos, ¿no? Que sobre todo la IFLA, que me parece que también tiene una difusión ahí, podemos entrar en sus páginas web, de bibliotecas impresionantes en lo que es Finlandia, en lo que es Canadá, en lo que es los grandes países del mundo, que tienen sus bibliotecas tanto municipales como nacionales como buques insignias del mejor exponente de la cultura ciudadana y de los valores más excelentes del desarrollo y progreso como civilización de sus países, ¿no? En una palabra, países o autonomías o regiones que realmente no valoren sus bibliotecas no podrán progresar nunca ni ser exponentes de nada a nivel civilizatorio realmente prestigioso, ¿no? Y bueno, usted y su promoción cultural y tal, como director general de promoción cultural y de cuestiones aquí de servicios culturales prestigiosos del Principado, me parece que lo que ha comentado es completamente correcto, ¿no? Una superación del modelo clásico en todo momento de biblioteca para convertirlo en centros ciudadanos, ¿no? De debate, de presentación de todo tipo de libros y en los que esté asegurado en todo momento el pluralismo ideológico, cultural y de todo tipo de gente, ¿no? Muchas gracias. Es unas observaciones que ustedes también me podrían comentar si lo consideran, ¿no? Pertinente. Gracias por la reflexión, porque estamos totalmente de acuerdo. Y yo le diría algo más. Si las bibliotecas necesitan ahora algo, no es precisamente que la gente que trabaja en ellas haga un esfuerzo de renovación. Lo que necesitan es otro tipo de las bibliotecas que hay tanto en Asturias como en muchos otros lugares de España. Muchas de ellas han sido concebidas hace 40 años y las condiciones materiales de las bibliotecas han cambiado mucho, porque los servicios en efecto de las bibliotecas se han ampliado, por suerte. Y yo diría que los profesionales y las profesionales que trabajan en las bibliotecas yo diría que probablemente en su totalidad, son gente enormemente vinculada a su territorio, con mucho compromiso con sus comunidades y que tiene una capacidad mucho mayor de lo que parece para relacionarse con la vida social y con la cultura real de lo cercano. A mí me da pena a veces pensar que no las valoramos suficiente y que en términos de políticas de instituciones, a veces las bibliotecas quedan un poco por detrás de su potencialidad, que es enorme. En efecto, el cambio viene ocurriendo desde hace décadas y en este momento las bibliotecas necesitan recursos, y no solo humanos, que también, porque las generaciones cambian, por suerte van apareciendo profesionales nuevos y ese es un mundo en el que hay que incidir. Seguramente la propia universidad en el futuro inmediato tendrá que pensar en las nuevas formaciones de profesionales en la mediación, que ese es un tema en este momento crucial en todo el mundo. ¿Quiénes van a hacer la mediación? ¿Con qué herramientas? Con todas las transformaciones tecnológicas que estamos viendo, cómo todo eso se convierte en utilidades de servicio público. Todo eso tiene que ocurrir. Y tiene que ocurrir de una manera orgánica, porque eso no puede ocurrir solo por decreto. Por eso yo defiendo que es muy importante debatir en este momento qué marcos institucionales, qué estructura de garantías hay para que en el futuro centros como bibliotecas públicas, como los museos, como todo lo que son instituciones culturales, tengan un papel consolidado que vaya más allá de los gobiernos, del color de los gobiernos de turno, porque si no es muy difícil que esa continuidad del trabajo y la recuperación de ciudadanía se produzca de manera eficaz. Sí, pero... Bueno, muchas gracias por tu exposición.
voy a suscitar una para que podamos discutir. La que quiero suscitar es el proceso dialéctico entre cultura y negocio. ¿Cómo se pueden coexistir esas dos actividades humanas en la medida en que ambas son necesarias, pero tendrá que haber un equilibrio, supongo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el negocio y hasta dónde la actividad cultural no debe dejarse influir por el afán de algunos negociantes? Bueno, yo creo que por eso es muy importante que exista una norma mínimamente consensuada entre las instituciones públicas que gobiernan tanto la cultura como derecho, como la cultura como negocio, que lo hace posible para repartir bien esa tarea. Suena solo a mí. Lo importante es que en este momento hay demasiado negocio con la cultura, pero aún así, aunque el mundo de la cultura como mercancía está en todas partes, el sector de la cultura es un sector, yo creo que es el precariado de los precariados. Bueno, Es decir, es un sector que se sostiene gracias al amor y al impulso y al entusiasmo que dice Remedios Zafra de sus creadoras, creadores, intermediarios, intermediarias. Si el salario medio, el ingreso medio de un creador o una creadora española está estimado entre los 14 y los 16.000 euros al año, eso nos da idea de dónde estamos. Y si nos ponemos a analizar las desigualdades en el sector, veremos que hay un negocio en el que poco o nada tiene que ver el 90% de la gente que trabaja en el mundo de la creación, porque el mundo del entretenimiento hace, por desgracia hace 2 décadas se separó definitivamente en un debate que yo diría que a partir de mediados de los 80 hubo en España un debate entre gente más o menos experta en esto de la cultura o interesada, un debate entre si la cultura tenía que debatirse siempre a la vez que los temas de comunicación. Unos decíamos que comunicación y cultura iban juntos siempre, vienen juntos. Y de hecho, cuando se hacen las cifras de la cultura, si la comunicación o la cultura no es nada, porque en realidad todo el negocio de la comunicación está incluido habitualmente en el famoso 3 y pico por ciento, 2 y pico ahora, 2 y pico por ciento de la economía de la cultura. O sea, ahí están las televisiones, ahí está las redes, está muchísimo de eso, está ahí. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el papel de las instituciones, yo creo que en este momento lo que está fallando es en determinar un campo de juego para las dos partes, que permita que se pueda convivir. ¿Cómo no se va a poder convivir? Yo entiendo perfectamente que la cultura puede ser hay productos culturales que a veces son mercancías culturales, pero hay productos culturales que no lo van a ser nunca. Los economistas saben mucho de eso. La famosa enfermedad de Bogle, ¿no? Lo explica muy bien, ¿eh? Es decir, hay cosas que nunca van a poder pagarse con el dinero de quienes las ven o las usan. Yo no quiero poner ningún ejemplo extremo, podría poner alguno, pero no es porque muchos productos culturales no pueden ser mercancías, ni lo van a ser nunca. Una biblioteca no puede ser una mercancía y es un producto cultural de primer orden. Un museo no es una mercancía, porque no se va a poder vender en el mercado. Es más, los museos tendrían que estar atendiendo cosas que no pueden atender siquiera. Por ejemplo, en este momento hay museos en el mundo que están ese sitio a los pobres de venir, que les ofrece la posibilidad de sentarse en un lugar caliente y estar
se lo están ofreciendo algunos museos a los pobres de su territorio, como lugar, museos como lugar de acogida, bibliotecas como lugar de acogida. Eso conviene normar y no lo tenemos normado. No hay normas suficientes que garanticen derechos básicos de la cultura todavía. Pese a que tenemos muchas leyes y además tenemos una constitución cultural, hay mucho escrito, pero la norma que garantice ciertas cosas está pendiente. Y yo creo que, bueno, pues nunca es tarde para recordar. Yo, si me permites, abusando de mi posición de moderador y siendo inmoderado, digamos, dado que, y por deformación profesional, voy a discrepar un poco de esto que acabas de decir última. Este tema de los museos como zona de acogida de indigente, es que esto me suena como la UME como ejército, ¿no? Es decir, si el ejército lo hemos hecho como una ONG, entonces si el museo lo tenemos que hacer un centro de acogida, me parece que estamos desviando la atención. No lo veo, vamos a ver. Perdonadme la deformación profesional, pero al final hay temas de oferta y demanda, ¿no? Aquí tú has hablado mucho de oferta, es decir, de la necesidad de equipamientos, de la necesidad de tener infraestructuras, de dotar, aparte de instituciones, de dotar de espacios físicos, ¿no? Has hablado menos de demanda, me da la impresión, ¿no? De demanda, en el sentido de cuando hablamos de derechos culturales, de derechos de las personas, entiendo de las personas. Yo lo dije al principio así un poco como provocación, no has entrado al trapo en el tema este de si los derechos son de las personas o de los pueblos, porque yo voy a hablar del derecho del pueblo, del derecho lingüístico, o sea, de los derechos de las lenguas y de los derechos de no sé qué cosas que a mí me chirrían una barbaridad, ¿no? Los derechos son derechos, entiendo, de las personas, ¿no? Y ahí, pues, hablabas de identidades, comunidades, hablabas de diversidad cultural, del respeto a todas estas cosas. Claro, corremos el riesgo, me da la impresión, cuando hablamos de todas estas cosas, de caer un poco en el excesivo buenismo, ¿no? En el sentido de decir, hay que garantizar que todo el mundo pueda, que todo el mundo acceda, que todo el mundo tal, pero luego cuando vamos a la demanda, es decir, a quien de verdad pide estas cosas, vemos que estamos hablando de muy poquita gente en muchos casos. Tú al principio dabas unos datos que son demoledores respecto al tema este de, porque parece que la cultura es un business de ricos, ¿no? Es un business de ricos. Entonces, claro, si la cultura es un business de ricos, pues lo que tenemos que hacer es cerrarlo. O sea, no dedicar ni un euro público a la cultura, porque que se le paguen los ricos, ¿no? No es esa. Lo que pasa es que la cuestión es que la cultura no puede ser un business de ricos. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, hacer la cultura atractiva, para que la gente realmente, es decir, porque yo no creo que la gente no vaya al museo, a los museos por un tema de renta. Es decir, los museos son gratis, muchos de ellos. Aquí el Museo de Bellas Artes y la gente no va al museo. Las bibliotecas, había los datos que dabas al principio, decías, pues los hombres gastan más que las mujeres. Las bibliotecas están llenas de mujeres, básicamente. Los clubes de lecturas son clubes de lecturas de mujeres, que son quienes leen de verdad, ¿no? Es decir, al final tenemos un tema de demanda también ahí detrás y habría que pensar a lo mejor un poco por qué pasan estas cosas, por qué las cifras son como son. Es decir, porque a lo mejor es que no estamos haciendo la cultura, o lo que llamamos cultura, suficientemente atractiva para esto, ¿no? Para este tipo de cosas. Y perdón, para terminar este medio speech, ¿no? Claro, cuando hablamos de la diversidad cultural y de la garantía de toda esta diversidad cultural, yo creo que ahí falta una palabra esencial a unir a la diversidad cultural, que es la tolerancia. Que es la tolerancia, porque claro, estamos en una parte del mundo donde nosotros entendemos la diversidad cultural en el sentido de aceptar lo ajeno, pero eso pasa en una parte muy pequeña del mundo.
si nos vamos a la mayor parte del mundo, lo que sucede es lo contrario a esto. Es decir, todo lo que no sea lo mío está vedado, está vetado, está censurado, ¿no? Entonces, el derecho universal a la diversidad cultural y a cada uno pues plantearse está muy bien siempre que sea recíproco, porque si no corremos el riesgo de acabar con el suicidio, con una suerte de suicidio cultural. No sé si he confundido más que... Aparte de que la discrepancia en la conversación es fundamental, si no hay conversación, si no hay órdenes. No, yo estoy, a ver, primero totalmente de acuerdo en que hablamos de personas, no hablamos de territorios. El derecho de acceso, si hablamos de derechos de acceso o derechos de participación y no participación, implica que no el 100% de la gente tiene por qué hacerlo, pero la complejidad de la participación en la vida cultural está mediada por muchas cosas, obviamente, empezando por la educación, por el acceso a lo básico. Pero cuando un país tiene más o menos organizado el acceso a lo básico, el elemento adicional que la cultura puede ofrecer a la gente para la construcción de su propia identidad personal es fundamental que se lo garantice a alguien. Evidentemente el mercado no lo va a garantizar porque el mercado tiene unas decisiones tomadas en función de los consumos y por tanto funciona así. Nadie le va a decir a Netflix que tiene que dirigirse a los que no compran Netflix, porque Netflix ya sabe a quién puede hacerlo. Pero el diseño o la función de una institución pública tiene que, como tú bien dices, tiene que adecuarse a las necesidades de los usuarios y para eso tiene que conocerlas, tiene que determinarlas y tiene que ayudar a que los usuarios tengan el mínimo deseo de utilizarlo y el trabajo de crear esa condición. Es un trabajo de continuidad, de largo alcance y que requiere unas transformaciones muy importantes de servicios culturales que en muchos de los casos son lo contrario de lo acogedor. Porque muchas de las instituciones, el caso de los pobres, yo lo ponía como un ejemplo de exceso, pero yo he visto que en un sitio tan absolutamente tradicional como Bath, en Inglaterra, hay 3 museos que están haciendo un programa de ayuda a la gente sin hogar. Y no son museos precisamente contemporáneos. Pero hay una necesidad social y de pronto la institución ha sentido que sus equipamientos tenían capacidad para colaborar en el proyecto. No es que los alojen, pero sí les dan oportunidad. Pero claro, todo eso requiere repensar la función y la manera en que las instituciones se representan ante la comunidad. Porque la mayor parte de las instituciones, yo creo que mucha gente no entra en un museo, entre otras cosas, porque ni ha tenido un proceso educativo en el que el museo formara parte de su formación personal, ni tampoco, cuando se pone delante de un edificio monumental, los edificios monumentales asustan un poco. O a veces tú no vas a una biblioteca porque tu tiempo, si la biblioteca no está bien ubicada, si no tiene buenos accesos, si no tiene facilidades, si los horarios de la biblioteca, tú resulta que tienes la suerte de que todavía trabajas y tienes que cumplir con una jornada, los horarios de la mayor parte de las bibliotecas para ti no son. Es decir, hay muchas condiciones que hay que transformar en los servicios públicos para que se pueda ampliar el acceso real, no el derecho teórico. Y yo creo que eso es algo que le corresponde debatir no solo a las instituciones, sino a la sociedad civil que dice, oye, yo termino de trabajar a las 7, voy a la biblioteca del barrio, está cerrada. ¿Cómo hago? Y tampoco tengo la oportunidad, si resulta que tengo la suerte de que tengo una red en casa y manejo herramientas digitales, tampoco tengo la oportunidad de acceder a préstamos digitales porque no me estás haciendo una gran oferta. Y tampoco tengo la oportunidad de montar
un seminario, un taller en la biblioteca, porque no me has dicho que puedo hacerlo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar y que hacen precisamente que se pueda crear condiciones que en este momento no son las mejores para que aumente la participación y sobre todo, digámoslo así, el disfrute, porque al final es que estamos hablando de algo que pertenece al campo del disfrute personal o colectivo. Hay gente que le gusta ir a los sitios de grupo. Los grupos de lectura al final son formas de comunidad, como otras maravillosas además, y que lo que les falta muchas veces es capacidad y recursos para hacer más cosas. Porque la capacidad que tienen los ciudadanos de intervenir en la vida cultural local es muy poca. Es muy poca. Para ir a la ópera ya no tienen nada de verdad, porque la financia la institución. O para ir a un concierto de la orquesta sinfónica. Eso está financiado. Pero muchas otras cosas no están. Y a lo mejor también hay que debatir sobre qué es lo prioritario. Porque que no sea ni los derechos culturales ni los derechos de acceso, sino otras cosas. Lo cierto es que no es caso asturiano, no es caso español, es caso internacional. La cultura es un producto que consumen las élites en todo el mundo. Y eso es lo que el debate sobre los derechos culturales y la democracia cultural quiere, por lo menos, sacar a la luz, hacer ver y hacer pensar a las instituciones que igual tienen que ponerse a pensar cómo reparten el dinero que tienen, no cómo ponen más dinero, sino cómo distribuyen el dinero que tienen para la cultura, dándole a la cultura la importancia que tiene en los presupuestos. Es decir, no pensando que la cultura necesita el 7% o el 5%, o, como se está planteando en algunos países europeos, el 2%. Aquí también se está planteando. Canarias, la ley de Canarias fija el 2% en 10 años, por ejemplo. Y de momento nadie lo ha discutido. Ya veremos cuando hago los presupuestos. Exactamente. Sí, exacto. Me parece que había por ahí alguien. Buenas tardes, señor Fernández León. Enhorabuena, mejor imposible. Una reflexión y una pregunta. El mejor evento cultural es aquel que permite crear actividades en el tiempo, que perduren en el tiempo, y si genera beneficios sociales y económicos a la ciudad, mejor imposible. Esa es la reflexión. Y la pregunta es, ¿por qué se hacen o por qué se crean tan pocos eventos culturales que duren en el tiempo? Hay muchos eventos culturales muy efímeros. ¿Por qué no se hacen más duraderos en el tiempo? Yo creo que porque buena parte de los eventos culturales nacen como... Así como hay eventos culturales que duran en el tiempo, porque hay muchos que duran en el tiempo, pequeños eventos culturales en comunidades pequeñas que tienen mucha vida, que llevan mucho tiempo y van cambiando. Pero yo creo que la mayoría de lo que llamaríamos eventos culturales hoy son unas formas de invitación que los responsables de las distintas administraciones ponen en marcha, creyendo que imitando el modelo comercial de evento, eso va a funcionar. Y bueno, como muchas veces no funciona, porque no basta con imitar, hay que hacer algo más, pues probablemente muchos de los eventos no duran porque no tenían que durar. De hecho, a mí, curiosamente, lo que me preocupa es que veo demasiados eventos que duran demasiado. Es decir, hay muy poca capacidad para reconocer que hay momentos en los que un proceso que durante un tiempo duró y fue estupendo, hoy ya no hace falta. Y hablo de gasto cultural, ¿eh? Yo voy a insistir en mi planteamiento anterior. Jorge, tú acabas de decir que la cultura pertenece a las élites, de alguna manera. No sé si lo he entendido bien. Bueno, y eso me lleva a mi planteamiento. Y pienso en dos grandes manifestaciones culturales, el mercado del arte y la gran música. Evidentemente pertenecen a las élites. Y si esas élites son las económicas, entonces tenemos un problema, ¿no? Bueno, es que, a ver, los datos son los datos. Los datos son fríos.
Es decir, cuando examinas los perfiles de las personas que consumen cultura, los perfiles de las personas que consumen más cultura están relacionados con sus recursos materiales. Y hay muy poca gente con pocos recursos que consuma cultura. Así como si miramos lo que podríamos llamar el universo mundo, vemos que es poca la gente que tiene, digamos, aunque sumemos en las élites, las medioélites, digamos que eso puede suponer un 10%, un 15% del total de la población, sumando a mucha gente, demasiado. Pues eso es élite, porque la realidad es que las propias cifras del Ministerio son, a mi entender, son cifras hinchadas. Pero son hinchadas pues porque tampoco hay sistemas tan precisos de conteo que permitan saber ciertas cosas. Sí sabes cuántas entradas han vendido de teatro, pero ¿cuánta gente entró en un museo? ¿En todos los museos españoles? No sé. Yo creo que... Y porque además no cuentan cuántas veces entra la misma persona en el año en cuántos museos. Y si yo entro en 40 museos, soy 40. Y eso no vale. Es decir, que las cifras están hinchadas en el número de personas a las que representan. No están hinchadas en cuanto al número de personas que han entrado al museo, en total. Están hinchadas porque muy pocas personas entran muchas veces. Lo mismo que muy pocas personas van muchas veces a un concierto o van muchas veces a una obra de teatro. Pero las cifras no representan la totalidad de la gente, sino el número de veces que alguien hace algo. Las cifras de la economía de la cultura son esas. Y eso representa una cantidad muy pequeña de personas, demasiado pequeña. Y yo no aspiro a que el 100% de la gente quiera vivir la cultura. Creo que sería una tontería. Mucha gente que no quiere, simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué va a querer? ¿Por qué va a quererse? Por su condición, por mil cosas, no quiere. Pero, en cambio, yo estoy seguro de que hay personas que, si se les diera una oportunidad y las condiciones, participarían de otra manera en la cultura. Y otras personas que no participan en absoluto, a lo mejor encontraban elementos de interés que les hacía atractivo para su vida participar en algo que llamemos cultura. Ahora, que en este momento quien consume la cultura en su gran mayoría es una pequeña minoría, eso es una obviedad de los números. Hola, buenas tardes. La verdad es que me ha parecido muy interesante la charla y bueno, lo que pasa es que me gustaría hacer un par de reflexiones. Por una parte, a mí me parece que hay un elemento fundamental de diferenciación de élites. Estamos hablando de élites culturales o económicas. Pues claro, esto es importante porque yo creo que, por ejemplo, en la antigua Europa del Este, en el antiguo partido comunista, vamos, el antiguo mundo comunista, el acceso que había, por ejemplo, y ahí no puedo hablar de élites económicas, al menos de una forma clara, había una asistencia masiva a todo tipo de acto cultural, lo cual indica que hay una diferencia importante en un sitio y en otro. Entonces ahí volvemos otra vez a referirnos al tema de la cultura, es decir, estamos hablando de élites quizás culturales, no tanto económicas. Entonces, a lo mejor ahí, digamos que habría que hacer un matiz importante. Hay un segundo aspecto que me gustaría también quizás poner en manifiesto, el tema de la disponibilidad del tiempo. Es decir, no es tanto, el acceso a la cultura muchas veces no es tanto un problema de capacidad económica o cultural, sino simplemente disponibilidad del tiempo. O sea, yo que ahora estoy afortunadamente jubilado y que me muevo más o menos en la parte cultural, digamos que no encuentro a nadie que esté trabajando, muy pocos estén trabajando en este momento activos, son todos jubilados o prejubilados. Lo cual también te marca un tema respecto a la accesibilidad de la cultura, es decir, que hay aspectos que yo creo que son bastante, que van mucho más allá del discurso clásico de cultura para ricos, ¿no? Esos son aspectos que quizás habría que matizar. Y un último aspecto que me gustaría comentar es que a pesar de que Javier antes habló del tema territorial, de forma indirecta lo manifiestas a la hora de decir que bueno, nosotros hacemos otra cosa, pero los otros hacen otras cosas diferentes. Yo creo que si nos fijamos en el aspecto cultural como individuos, tenemos que extraernos y pensar que una persona que a lo mejor culturalmente en su país pues está reprimido y censurado, esa persona con el adecuado digamos, encaje cultural y con el adecuado desarrollo de su personalidad acabe, digamos, adaptando a un acto diferente, porque al final los territorios y los estados y
los gobiernos no manejan, digamos, a los individuos, ¿no? Un poco la idea de intentar colectivizar, y bueno, estamos hablando de fulanito, que como decía un vecino mío, un amigo mío, de que, oye, ¿te gustaría tener un gitano en tu casa? Y bueno, tenemos al gitano, claro, o sea, si el señor trae los gorros y se pone tal, pero si es una persona normal y corriente, desde luego conozco muchos payos que se comportan mucho peor que cualquier gitano, exactamente igual. Es decir, que es un problema de que indirectamente, de forma, vamos a hablar virtual, estamos pensando en territorios muchas veces cuando realmente debemos pensar en personas de otras culturales. Simplemente esos dos comentarios. Yo solo un comentario que seguramente la economía me va a corregir si no es cierto. Tengo la impresión, por lo que leo, que la relación entre riqueza y consumo es notoria. Es notoria. Eso no quiere decir filthy rich, no quiere decir asquerosamente ricos, ¿no? Pero que hay una condición de ingreso mínimo sólido para intervenir habitualmente, consumir o participar en cultura, eso lo dicen las cifras. Y lo dicen las cifras, yo creo que bastante universalmente, no es un fenómeno, no es un problema español. De hecho, hace unos años en la facultad hicimos un artículo, Víctor, que para descansar, Juan y yo, que nos hizo muy populares entre el mundo, entre la gente del arte, entre la gente de la cultura en general, en contra del tema del IVA cultural. Cuando estaba el tema del IVA cultural, ¿cómo que IVA cultural? Vamos a ver, ¿cómo que IVA cultural? ¿Cómo que bajar el IVA cultural? Si los usuarios de la cultura son gente de renta alta y nosotros bajamos el IVA a los productos culturales, a quienes estamos subsidiando es a los ricos, es a la gente que puede pagarse esto, ¿no? Es decir, si nosotros queremos que haya más actividad, haz otra cosa. O sea, subsidia al productor, haz otra cosa, pero no al consumidor, que es en general gente que puede pagarlo, ¿no? Eso nos hizo muy populares, evidentemente, dentro del mundo de la cultura, pero es que los datos, las cifras son así. Queramos o no, son así. Este libro, La cultura es mala para ti, es un libro demoledor. Es demoledor. Las cifras son terribles. Me levanta el Frank, me dio la mano levantada hace bastante tiempo y luego, venga, vamos. Bueno, yo quiero puntualizar un par de cosas. Y voy a confesar que, no sé si lo voy a confesar ahora, en el año 80, en los años 80, la primera biblioteca que se hizo en el Ayuntamiento de Oviedo, tuve la suerte y el honor de hacerla yo. Y el día de su inauguración, Ana Herrero me dio un fondo de lo que es archivera. Bueno, se jubiló no hace mucho, durante muchos años trabajó de archivera en el Ayuntamiento de Oviedo, y me regaló un fondo de un doctor Botas, que vivía en la Cañería, y me dijo, bueno, ¿por qué no haces una biblioteca? Que no hay ninguna biblioteca en Oviedo, aparte de las que hubo en la época de Franco y las casas de juventud de aquella época y todo esto. Y entonces hice una biblioteca el día de la inauguración, hablando del sistema Woke y de cancelación y todo eso. Os estoy hablando del año 84-85, el concejal me dijo que por favor retirase una serie de libros de rollo ibérico. Él no sabía lo que era eso, pero él veía los lomos y veía Calvo Serrayer, críticas sobre el Opus Dei o sobre Franco. Libros escritos y editados en Francia. Me pidió que eso no se podía inaugurar con esos lomos, esos libros ahí. Para que veáis cuando el sistema generado por instituciones públicas, generado y degenerado, puede llegar a causar un conflicto. ¿Qué pasó con esa biblioteca? Esa biblioteca se inauguró igual, porque yo no admití que apartar esos libros. ¿Sabéis cuánto duró la primera biblioteca que tuvo en un año? Bien. A veces confundimos lo que es
una biblioteca con un mueble, ¿no? El año pasado, uno de los niños que yo tutelo en Mieres me dijo, por favor, Fran, ¿tú entiendes esto? El niño tenía 9 años. Me quedó con 2 libros que son los que se estaban dando actualmente en los colegios concertados. Él va a un colegio de monjas. Y me dio 2 libros y dijo, yo es que no entiendo que nos manden estos. El semen mola, se titula uno de los libros que circulan por las escuelas, y no sé, estamos hablando de abstracciones, pero vamos a lo concreto. Y el otro es La regla mola. Y me dice, Fran, yo esto, ¿a mí qué me importa? Por supuesto que el niño, a través de internet, debe conocer todos esos ambientes. Eso es lo que se está dando en las escuelas. Jorge, tú también planteabas, bueno, todo esto que viene inspirado de grandes agendas, la Agenda 2030 o la 3050. ¿Por qué hemos de tragarnos todo eso cuando el ciudadano de a pie muchas veces desconoce qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo sostenibilidad. ¿Qué es eso? Una campaña para que la gente lleve sujetadores. Quiero decirte que a veces caemos en abstracciones políticas, el politiqués, que es una forma de hablar tan abstracta que no forma parte de la cotidianidad, ¿no? Y creo que hay un problema complejo. Seguimos hablando de la cultura, que no sabemos muy bien quién es, nos lo definió Gustavo Bueno como el reino de la gracia, y a veces tiene poca gracia. Pero ¿qué es eso de la cultura también? Nosotros seguimos invitando a Andrés Malraux, ¿no? Que fue el primero que hizo un Ministerio de Cultura. Lo llamó de asuntos, de negocios culturales. Entonces la diatriba que tenemos entre si es para ricos o para... Es un negocio cultural. Él lo entendió como un negocio cultural en Francia. Luego Jacques Lang, al final de los años 80 y 90, al principio de los 90, pues refundó todo eso. Seguimos inspirados por los franceses en el sistema educativo, en el sistema cultural y político lo mismo. Nos llevamos por los italianos. Tú, Jorge, has aplicado a Gijón grandes programas que te inspiraste también en Italia y que conociste y que llevaste a cabo y que engrandecieron la ciudad de Gijón, para la gente que te hemos seguido desde hace muchos años. Pero quiero decir que muchas veces son las acciones las que manejamos. Yo quiero pensar que por qué esos niños que están leyendo La regla mola o El semen mola, ¿por qué no leen el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, por ejemplo? No te digo nada, Peter Pan o los cuentos de hadas. Y está metiendo una ideología que no se entiende. No se hace falta ser de Vox para entender que muchas personas no entienden lo que se está debatiendo en las escuelas. Las escuelas que ahora, para entrar en las escuelas, les ponen una música rock, les ponen a Gisebra, otros días les ponen a Mozart. ¿Por qué? No es un sitio que es una fábrica de ensoñaciones, ¿no? Como venden las escuelas como si fueran parques temáticos o parques de atracciones. Bueno, es una cosa un poco amplia y sé que es difusa, pero bueno. No, yo lo que no sé es, claro, yo tengo muy poca experiencia en la escuela porque tengo un hijo que tiene 15 años y ha ido a la escuela pública y todo lo que me conté de la escuela pública era bastante normal. Y eso es bueno, digamos que es bastante reciente. He visto la escuela pública en los últimos 15 años y no he tenido la suerte de lo que veo de encontrarme con esas lecturas que tú citas, las buenas, las interesantes, las bien escritas, y yo hasta ahora no me... seguramente es que vienen los que vienen detrás, pero yo no tengo esa sensación, y desde luego la gente que conozco que trabaja en el sector de la educación están tan preocupados como tú por hacer bien las cosas y por trabajar con materiales, algunos contemporáneos y otros no. Y desde luego que estoy de acuerdo contigo en que hay unos lenguajes de muy difícil comprensión por mucha gente, que son precisamente lo que están haciendo que mucha gente pierda la confianza en las instituciones, porque
porque se convierten en ruido cuando no sabes qué quiere decir. Cuando yo digo sostenible, puedo explicarlo, porque cuando digo que un museo sea sostenible, puedo explicar de qué se trata. Y cuando hablo de los ODS, hablo de los ODS no porque yo no soy creyente, y menos en los ODS. Creo que son el resultado de la voluntad de un conjunto de países para crear unas condiciones que en algunos casos tienen que ver con hechos objetivos indiscutibles, y es que la relación entre los humanos y la Tierra en los últimos 50 años ha cambiado, es totalmente distinta de la que existió en el resto de la historia que conocemos. Y también creo que la cultura, en su pequeñísima partida, podría colaborar a que la gente fuera consciente de que hay cosas que deberían dejar de hacerse para que existieran no 7 generaciones, 4 después de nosotros. Porque yo creo que hay una situación en el mundo muy compleja y que no es fácil acceder al conocimiento necesario para entender esa complejidad. ¿De acuerdo? Y que por tanto, bueno, pues... El lenguaje inclusivo, me refiero también, todas esas cosas, esas parafernalias ideológicas que no tienen ningún sentido. Bueno, hay dos peticiones y vamos a ir acabando porque nos van a echar. Sí, veo esa diapositiva que dice habrá giro, y yo creo que si hacemos una gira alrededor del debate, en algún punto estamos de acuerdo todos, y si la gira es de 360 grados, estamos todos de acuerdo y todos en desacuerdo, por lo que está muy bien eso, porque al final se trata de eso. Yo un poco pivotando sobre lo que hablabais del business, de la cultura y de los números aplastantes acerca de qué extracto económico se lleva al consumo de la cultura, estoy de acuerdo y en desacuerdo. Es decir, sí que habría que, creo, diferenciar en lo que es un consumismo cultural. Evidentemente se necesita una renta mínima para pagar una entrada de un espectáculo, pero por otra parte, si nos dejamos fuera del foco toda la cultura que no es la gran música o el gran mercado, es ingente. Es decir, 4/5 partes del mundo no pueden pagar una entrada para ningún espectáculo, y la cultura está en todo el mundo. Y por ejemplo, como ejemplo, un país como Cuba, en la situación en la que está, no sé si habrá país que por metro cuadrado tenga más artistas que Cuba. Y probablemente sea porque un artista en Cuba cobra lo mismo que un ingeniero en Cuba. Y muchas veces el arte o la música o la pintura o el teatro o la danza en Cuba son una vía para salir de una situación o hacia una situación mejor, pero en el periodo más embrionario es una auténtica cosa de subsistencia o muy alejada del consumismo o del gran mercado, etc. Y por otra parte, también hay que reflexionar sobre que los espectáculos que son gratuitos a veces son multitudinarios. Entonces sí que efectivamente puede haber esa brecha económica con respecto al consumismo o al negocio que está en otras élites, pero creo que tendríamos que diferenciar un poco lo que es una cultura de consumo, de alto consumo, de consumo, y la cultura como concepto, ¿no? Que la cultura popular es muy importante. Por otra parte, hablaba Jorge sobre que él defendió en su momento, en los años 80, la tesis de que la cultura y la comunicación debían ir de la mano. Y efectivamente yo creo que eso es una cosa que también es muy importante, ¿no? La cultura comunicada es la única cultura que puede tener un efecto a medio largo y de cierto éxito, ¿no? De hecho, creo que la gente, si no va a un museo o a una exposición con más fruición, es porque no se comunica bien. Y yo recuerdo que el Museo Asturiano de Bellas Artes, cuando empezó a comunicarse de forma, digamos, voraz en la TPA, a nadie se le escapó que era un recurso estratégico, y creo que ganó muchísimos visitantes y el éxito fue fantástico. Es decir, la comunicación evidentemente es un tema clave,
pero también existe la bisagra siguiente, ¿no? Ayer escuchaba yo a un artista en la televisión hablar de la cultura, autovestirse con la cosa de la cultura, y era un espectáculo francamente muy respetable, pero muy alejado de lo que puede ser una cultura de calidad, y era gracias a que la comunicación llevaba pues, a miles y miles y miles de personas a consumir esa cultura que a lo mejor, bueno, es de otro cariz, a lo mejor menos elevado, menos cultivado, menos dirigido o menos estimulado. Quiero decir con esto que me encuentro muy de acuerdo con todos los aquí presentes y ponentes, pero que dependiendo del prisma que utilicemos un poco, bueno, se puede también estar en desacuerdo. Muchas gracias, José, por participar en este ciclo. Y nada más, bueno, quería un poco hacer relación a lo que hacía el artículo que dio mucho que hablar sobre el tema del IVA, y en relación a lo que decía el compañero, que quizás hay una diferencia de clases entre cultura y cultura, entre la alta cultura de artistas, por ejemplo, pues de la música, podemos hablar desde los Rolling Stones hasta Taylor Swift, en el arte de James Coons o a un escritor top que gane mucha pasta, ¿no? Y luego está por otro lado los creadores, trabajadores que nos dirigimos a un público trabajador. Y por ejemplo, pues en el caso del IVA, pues a los trabajadores de la cultura nos viene bien que nos dirigimos a un público consumidor que son trabajadores, pues nos viene muy bien y que no son ricos. O sea, que también está esa perspectiva, ¿no? Que somos muchos, y ahí también engancho, que sería para otra charla. Hoy hablamos de los derechos culturales de los que reciben la cultura, pero también habría que tratar los derechos de los profesionales de la cultura que los hemos mencionado. Sí, que me perdí esa parte, lo siento, pero como está la charla está grabada, pues la podré ver, y además esto al final, como es un ciclo y estamos recogiendo todas estas opiniones de todos vosotros, pues va a ser muy enriquecedor todas las opiniones y todo lo que estamos tratando. Bueno, nada más que eso, que ver esa diferencia entre alta cultura de creadores top y los que somos la mayoría, que necesitamos facilidades para poder servir. Pues por ejemplo, en el caso del Estatuto del Artista, que se está desarrollando y que se está haciendo una labor interministerial para que se adapten todas las situaciones a nuestro trabajo, que es particular. Nada más. Sí, gracias. Ya que estamos hablando de derechos, ten en cuenta que la actividad de las bibliotecas públicas está asociada a la función promocional y, digamos, de promover también premios culturales, literarios. Aquí tenemos también muchos premios literarios, por ejemplo, Tribuna Ciudadana, que está también subvencionado como entidad de interés público, y lo importante saber que esto cumple una función promocional del derecho, ¿no? Que el derecho no es solamente algo punitivo o algo ordenador en una clave, digamos, rígida, sino que el derecho cumple también una función de promoción y de galardonar a través, por ejemplo, de premios literarios con una subvención pública, con un presupuesto público detrás, a creadores, escritores, tanto en lengua castellana, española o en asturiano, gallego-asturiano, y que estamos en Asturias. Bueno, los premios literarios, por ejemplo, culturales, artísticos de creación, son esenciales como función del derecho avanzado. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Como siempre, pues tomaremos algo a los que vengáis a vuestras expensas, como se suele decir, y los que no seáis de Tribuna Ciudadana, pues no sé qué esperáis para apuntaros a la asociación, ¿no? Que es lo que toca en este caso. Muchas gracias.